Hola, hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, a primera vista puede parecer un poco árido, ¿no? Hablamos del Boletín Oficial del Estado, el BOE, del pasado 30 de octubre de 2025. Un montón de textos. Sí, suena denso, la verdad. Pero no, o sea, creedme, entre todos esos decretos, resoluciones y demás, se esconden temas súper interesantes. Vamos a hablar de tecnología punta, de cómo se usan los fondos europeos, del funcionamiento interno de la administración. De derechos del consumidor, que eso siempre interesa. Exacto. E incluso, ojo, debates constitucionales de bastante calado. Tenemos de todo un poco hoy, ¿eh? Ayudas para chips, convocatorias de empleo público, Cambios en contratos bancarios. los famosos alquileres turísticos, que siempre dan que hablar. Sí, ese tema es recurrente. Y sentencias del Constitucional. La misión es esa: navegar por todo esto, sacar lo importante y entender qué significa en la práctica. Vamos a ello. Perfecto. Y lo fascinante, como decías, es ver el cuadro completo. Cómo estos documentos, aparentemente sueltos, reflejan tendencias muy grandes. Por un lado, esa apuesta fuerte por la autonomía tecnológica en Europa y en España. Qué falta hacía, ¿no? Después de lo visto. Totalmente. Luego, la complejidad, que es enorme, de gestionar los fondos Next Generation. No es fácil. También cómo las leyes intentan, ir adaptándose a los cambios sociales, económicos, a veces con dificultad. Ya me imagino. Y claro, la eterna discusión de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Vamos a ver los detalles y qué impacto pueden tener. Venga, pues empecemos fuerte, con algo que es vital hoy en día. Los chips, los semiconductores. El BOE mismo lo dice, ¿eh? Lo críticos que son y cómo las crisis de suministro nos dejaron, bastante expuestos en Europa. Exacto. Vimos la vulnerabilidad. Y aquí es donde entra en juego el PERTE Chip en España. El proyecto estratégico este. Ese es. Y a nivel europeo, la iniciativa ChipsGU, la empresa común de chips, pues hoy tenemos en el BOE dos reales decretos clave que regulan cómo se van a dar subvenciones directas, con dinero de Next Generation, para potenciar este sector aquí. ¿Directas? O sea, sin concurrencia competitiva. Eso es, para proyectos muy específicos. El objetivo está clarísimo: reforzar nuestra capacidad de diseñar chips y con el tiempo también de producirlos, ser más autónomos. ¿Y se sabe a quién van a ir estas ayudas? Sí, mencionan beneficiarios concretos, centros de investigación y entidades punteras. Hablan de la Fundación Inmedia, networks de universidades como Vigo o Málaga, la Asociación del Sector ASMI, el CSIC, el Barcelona Supercomputing Center. Gente potente. Vale, pero me imagino que esto no será llegar y besar el santo. Habrá condiciones muy estrictas, ¿no? Sobre todo si viene dinero europeo. Estrictísimas, nada de cheques en blanco, olvídate. Piden muchísima transparencia, eficiencia, que los proyectos contribuyan, y hay que demostrarlo, al 100% a la transición digital. Y algo fundamental: cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, el famoso DNSH. Ah, sí, el DNSH, que está en todas partes con los fondos Next Gen. Exacto. Hay que presentar declaraciones específicas. Además, la justificación de los gastos tiene que ser milimétrica, nóminas incluidas, medidas antifraude muy serias, controles para que no haya doble financiación. Uf. Guardar todos los papeles durante 5 años e incluso aplicar perspectiva de género en los proyectos. Madre mía, mucho requisito. Muchísimo. Eso sí, la parte buena es que la ayuda puede cubrir el 100% de los costes que se consideren subvencionables. Es un incentivo potente. Claro, eso ayuda. Un impulso fuerte, pero vamos, atado en corto. Y de los chips, que van dentro de los aparatos, pasamos a los cables que los conectan. Hay otro Real Decreto sobre conectividad digital. Menciona de pasada una cosa llamada Sello de Excelencia Europeo. ¿Eso qué es? Es un reconocimiento que daba la Comisión Europea a propuestas de proyectos que eran muy buenas, que pasaron la evaluación con nota alta, pero que no consiguieron financiación en la convocatoria principal, por falta de presupuesto. Es como decir: este proyecto merece la pena, aunque no tengamos dinero ahora. Ah, vale, un sello de calidad. Pero la miga de esta norma, dices, está en Canarias. Sí, efectivamente. Aquí lo importante es que se regula otra subvención directa, también con fondos Next Generation EU, va destinada a una empresa, Canarias Submarine Link, SLU, para financiar la expansión de un sistema de cable submarino que ya tienen, el Canalink Base 4.
¿Y qué van a hacer? Pues van a tirar un ramal nuevo hasta Fuerteventura, para llevar conexión de alta capacidad allí. Todo esto se enmarca en el plan de conectividad del Gobierno y en la estrategia España 2026. Es reforzar infraestructura crítica, especialmente en islas. Entiendo. ¿Y las condiciones aquí? ¿Igual de duras que con los chips? En lo básico sí. Justificación a tope, controles antifraude, cumplir el DNSH ambiental, eso es igual. Ajá. Pero aquí añaden unos criterios extra muy interesantes, de tipo socioeconómico, para cuando ejecuten el proyecto. ¿Cómo cuáles? Pues mira, si necesitan contratar más gente, les piden que prioricen cosas como crear empleo neto aquí en España o en la UE, que subcontraten a pymes o autónomos, Bien eso. que fomenten el empleo fuera de las grandes ciudades para la cohesión territorial, ¿sabes? Y también la igualdad de género. ¡Anda! ¡Qué curioso! O sea que no solo cuenta el cable. Exacto. Y también ponen reglas claras sobre cuánto pueden subcontratar como máximo y que los costes no se inflen, que no superen el valor de mercado. Ujú. Interesante, sí, señor. Ver cómo intentan que estas inversiones tan grandes tengan un retorno social más amplio. Bueno, pues cambiamos de tercio. El BOE. Claro, es también donde se anuncian las oposiciones. Hoy vemos un par para instituciones penitenciarias. Ujú. Buscan enfermeros y personal sanitario. Sí, son convocatorias para dos cuerpos, el de enfermeros y el cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria. Y como siempre, en estos casos, el BOE lo detalla todo con precisión quirúrgica. Requisitos, plazos. Todo. Nacionalidad, que no es solo española, se abre a ciudadanos de la UE y de ciertos tratados, capacidad funcional, edad, mínimo 16, sin pasarse de la de jubilación, no estar inhabilitado, lo normal. ¿Y el proceso? Pues el estándar actual. Solicitud sí o sí por vía electrónica. 20 días hábiles de plazo. Pagar las tasas, aunque hay exenciones. Una fase de oposición con exámenes eliminatorios. La parte dura. La parte dura, sí. Y para los que aprueben, luego un periodo de prácticas. Nada nuevo bajo el sol, pero muy detallado. Me llama la atención que dedican bastante espacio a explicar las adaptaciones para personas con discapacidad y también todo lo de protección de datos. Se nota que son temas importantes ahora. Totalmente. Es un reflejo clarísimo de la normativa, tanto europea como española, y de una mayor sensibilidad, yo creo. Especifican bien qué adaptaciones de tiempo y medios se pueden pedir para los exámenes, cómo justificarlas con un informe técnico. Todo para asegurar la igualdad real de oportunidades. Bien. Y en protección de datos, pues cumplen a rajatabla con el RGPD. Te dicen para qué van a usar tus datos, gestionar la oposición, básicamente, cómo publicarán las listas, con los nombres un poco anonimizados para proteger la privacidad, quién es el responsable del tratamiento. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, imagino. Exacto. E incluso, fíjate, en el propio temario que tienen que estudiar los opositores, meten temas de igualdad, discapacidad, administración electrónica. Eso te dice qué perfil de funcionarios se busca hoy. Es verdad. Y no solo posiciones, ¿eh? Vemos también el día a día de la administración. Hay un concurso para moverse de puesto en la Fiscalía de Valencia. Movilidad interna, sí. Otra convocatoria en la Universidad Carlos III, que también detalla adaptaciones. Y hasta un convenio, esto es curioso, para comprar portátiles HP para el Ministerio de Igualdad. Ujú. Y pagados con fondos Next Generation, buscando modernizar equipos. Son ejemplos perfectos de esa actividad administrativa cotidiana que refleja el BOE, desde gestionar a su gente hasta modernizar sus herramientas, y muchas veces, como en este caso, tirando de la financiación europea del Plan de Recuperación. Ahora algo que nos toca más el bolsillo y los derechos, los contratos de financiación. Hay una resolución importante sobre Santander Consumer Finance. Sí, es interesante. Se aprueban modificaciones en un modelo de contrato tipo que usan ellos, el modelo K, para financiar compras de bienes muebles. Coches, motos, electrodomésticos, ese tipo de cosas. ¿Y qué cambios trae? Pues uno de los más llamativos viene por una ley reciente sobre accesibilidad. Les obliga a que la información del contrato sea fácil de entender. Fijan hasta un nivel lingüístico, que no supere el B2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Un intento para que los contratos no sean, chino mandarín para el ciudadano medio. Oye, pues no está mal eso. Aunque la parte de protección de datos en estos contratos, suele ser donde te pierdes.
Y aquí es larguísima y detalladísima, como exige el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD. A ver, ¿qué es lo más importante ahí para estar al loro? Pues lo más relevante es que te piden el consentimiento tú sí explícito y por separado para varias cosas. Ojo, primero para que te hagan perfiles comerciales. Y no solo con los datos de tus operaciones con ellos, sino también usando información de ficheros externos de solvencia como ASNEF o Badeskug. Las listas de morosos, vamos. Eso es, e incluso datos de otras empresas del Grupo Santander. O sea, cruzan muchos datos para perfilarte. Muchísimos. Segundo, te piden permiso para comunicar todos esos datos a otras empresas del mismo grupo. Mencionan Openbank, Santander Consumer Renting y otras, para que esas otras empresas te manden ofertas personalizadas. Vaya. Y tercero, permiso para que el propio Santander Consumer te mande publicidad de terceras empresas, de seguros, de telecos, también adaptada a tu perfil. O sea que hay que leer bien para qué das permiso exactamente. Exactamente. Luego, bueno, aclaran también el derecho a desistir del contrato en 14 días y cómo calculan la TAE, el coste real del préstamo. Vale. ¿Algo más en esa cláusula kilométrica de protección de datos? Pues sí, detallan mucho más. Las bases legales para cada cosa que hacen con tus datos. El consentimiento, el contrato mismo, su interés legítimo, las finalidades, gestionar el préstamo, prevenir el fraude, recobro, marketing, a quién le pueden pasar los datos, los ficheros de solvencia, proveedores tecnológicos, mencionan incluso a Salesforce en Estados Unidos, diciendo que hay garantías legales para esa transferencia. Los plazos que guardan los datos, hasta 10 años después de acabar el contrato para lo básico, 5 años para deudas en ficheros, 6 años para datos de marketing si les quitas el permiso. Es complejo. Y, por supuesto, te listan todos tus derechos. Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, a que no te tomen decisiones solo automáticas, a retirar el consentimiento y cómo contactar con su delegado de protección de datos. Y hasta hay una casilla específica para consentir que le cedan tus datos a Suzuki Motor Ibérica para sus fines comerciales. Tela. Queda claro que hay que mirar bien la letra pequeña, sobre todo en lo de los datos. Sin duda. Es un buen ejemplo de la granularidad que exige el RGPD. Vale, pues si hablamos de temas complejos y con debate, entramos ahora en uno de los puntos calientes del BOE de hoy, una serie de resoluciones sobre los alquileres turísticos de corta duración, las UVUTs, las viviendas de uso turístico. Ajá, las famosas VUTs. Parece que hay un requisito nuevo para poder anunciarlas en plataformas online. Tienen que estar inscritas en el registro de la propiedad, y eso está montando un buen lío. Un lío importante, sí. Y estas resoluciones que comentas, que son de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el órgano que, digamos, dicta doctrina para notarios y registradores, nos muestran un auténtico campo de minas legal. Están chocando normativas de todos los niveles. La turística de cada comunidad autónoma, los planes urbanísticos de los ayuntamientos e incluso los estatutos de las comunidades de propietarios, la ley de propiedad horizontal. Madre mía. ¿Y quién está en medio? Pues los registradores de la propiedad tienen que decidir si le dan o no a una vivienda ese número de registro único, lo llaman NRUA o NRA según la norma, que ahora exijan las plataformas tipo Airbnb o Booking para poder anunciarse. Y claro, no es fácil. ¿Y qué conflictos concretos se ven en estos casos? Danos algún ejemplo para entender la magnitud del problema. Pues mira, son muy ilustrativos. Hay un caso en Salamanca, donde se discute si basta con que el piso esté inscrito en el registro de turismo de Castilla y León o si además necesita un permiso ambiental municipal que pide una ordenanza nueva del ayuntamiento. Y Cam tiene razón. Pues ahí está el debate. Competencia autonómica o municipal. ¿Se puede aplicar esa exigencia nueva a pisos que ya funcionaban? Luego en Madrid, un caso interesante. La Dirección General le corrige a un registrador. Le dice que no puede exigir ahora una licencia urbanística que no hacía falta cuando el propietario presentó su declaración responsable ante la Comunidad de Madrid hace tiempo. Claro, la seguridad jurídica. Exacto. Se protege la confianza legítima. El número de registro este es un dato más, no una nueva licencia urbanística por la puerta de atrás. Entendido. Una licencia municipal de hospedaje y un cambio de uso que ya están inscritos en el registro de la propiedad. O una prohibición de alquiler turístico que se aprueba después en los estatutos de la comunidad de vecinos. Buena pregunta. La clave aquí es la irretroactividad.
Los acuerdos de la comunidad no pueden fastidiar derechos ya adquiridos y registrados. ¿Lógico? También en Madrid, otro caso. Confirman que el registrador sí tiene que mirar si el uso que tiene inscrito el inmueble, por ejemplo, si pone local comercial, es compatible con ser un alquiler turístico. No vale decir, es que yo ya lo hacía, si no tienes papeles o pruebas. Vale, hay que ser coherente. Y un último caso, en Jaca, en Huesca. La Dirección General valida un acuerdo de una comunidad de propietarios del año 2020 que prohibía los pisos turísticos en ese edificio. Aunque la ley general no lo permitiera explícitamente entonces. Exacto. Aunque la ley de propiedad horizontal no recogió esa posibilidad de prohibición total hasta una reforma posterior que la resolución sitúa en 2025, consideran que ese acuerdo de 2020 sí vincula a un propietario que ya estaba allí, si se le notificó bien y no se opuso en plazo. Vamos, un lío jurídico de campeonato, con normas chocando por todas partes. Un lío considerable, sí. Y no es el único sector con regulaciones así de enrevesadas, ¿eh? También vemos normas sobre pesca hoy. Sí. Dos ejemplos claros. Por un lado, una orden ministerial que regula las ayudas por paradas temporales de la actividad pesquera, las que se financian con el nuevo fondo europeo, el FEMPA. Detalla mucho quién puede recibirlas. Pescadores con X días cotizados, armadores con barcos activos, e incluso permite que las ayudas cubran paradas que empezaron antes de publicarse la orden. O sea, con carácter retroactivo. Eso es, y por otro lado, otra norma modifica los periodos de veda para pescar sardina con cerco en algunas zonas del Mediterráneo. Son ejemplos de cómo se intenta gestionar la pesca, buscando ese equilibrio tan difícil entre cuidar los recursos, la sostenibilidad y apoyar económicamente al sector. Siempre complicado ese equilibrio. Bueno, y para rematar este viaje por el BOE, dos sentencias del Tribunal Constitucional que tienen miga. La primera, sobre contratos públicos en Aragón. Sí, aquí el Constitucional le da un tirón de orejas a Aragón. Anula parte de un decreto ley que habían aprobado allí. ¿Por qué? Pues porque Aragón, debido a la crisis de costes de materiales y demás, decidió permitir que se revisaran los precios de forma excepcional en más tipos de contratos públicos, mixtos, servicios, suministros, de los que permitía la ley básica del Estado. Ah, se pasaron de generosos, digamos. Bueno, o de querer ayudar más, pero se saltaron la norma estatal. El tribunal les recuerda que la regulación sobre cómo y cuándo se revisan los precios de los contratos públicos es competencia básica del Estado, según la Constitución, arte 149.1.18. Vale. Y las comunidades autónomas no pueden contradecir esa regulación básica aunque crean que su norma es mejor o más justa. La norma estatal manda. Entendido. Un recordatorio claro de los límites autonómicos en contratación. Y la segunda sentencia del TC afecta a protección de menores. Tema muy sensible. Un conflicto entre el Estado y la Comunidad de Madrid. Sí, muy sensible. Aquí Madrid recurrió a un contrato que había sacado el Ministerio de Derechos Sociales. El contrato tenía dos partes. A ver. Primero, hacer un estudio sobre cómo está el acogimiento familiar en toda España. Y segundo, diseñar un servicio nacional permanente para captar y formar familias de acogida, como una especie de apoyo a las comunidades autónomas. Suena razonable, ¿no? Como colaboración. Bueno, pues el Constitucional no lo ve del todo así. Toma una decisión un poco salomónica. Dice que la parte del estudio es constitucional. El Estado puede estudiar y recabar información para legislar mejor. Vale. Pero anula la segunda parte, la del diseño del servicio permanente. ¿Y por qué? Argumenta que la protección de menores es una competencia ejecutiva de las comunidades autónomas. Lo dice el Estatuto de Madrid y la propia Constitución. Entonces, si el Estado quiere crear un servicio estable de apoyo en esa área, tiene que pactarlo antes con las comunidades. Necesita un acuerdo, por ejemplo, en la conferencia sectorial. No puede hacerlo de forma unilateral, aunque lo pinte como una colaboración. O sea que el fin puede ser bueno, pero las formas importan. Exacto. Las formas y las competencias. De hecho, hay un voto particular de un magistrado que cree que ni siquiera el estudio era constitucional, que todo el contrato invadía competencias. Vaya tela también. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde los chips y los cables submarinos hasta sentencias del Constitucional. Pasando por oposiciones, la letra pequeña de los bancos. Y el laberinto de los alquileres turísticos, sí. Todo sacado del BOE de un solo día. Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué foto nos deja? Pues yo creo que nos deja la imagen de una sociedad y una administración que están en un ajuste constante. Nunca paran.
Vemos un esfuerzo enorme, por ejemplo, por impulsar sectores estratégicos como el tecnológico, usando los fondos europeos como una gran palanca. Sí, eso es evidente. Pero también vemos el precio, una burocracia y unas condiciones para acceder a esas ayudas que son tremendamente complejas. Lo hemos visto con las subvenciones de los chips y los cables. Cierto, mucho control. Luego constatamos que la digitalización de la administración sigue avanzando y que temas como la protección de datos o la accesibilidad, bueno, ya no son algo secundario. Son requisitos transversales en casi todo, desde una oposición hasta pedir un préstamo. Se han vuelto centrales. Totalmente. Y sobre todo, yo creo que se hace muy patente la enorme complejidad del reparto de poder en España. Sigue generando roces, litigios, en temas súper diversos. Contratos públicos, vivienda turística, protección de la infancia. Las normas intentan adaptarse, ¿no?, a las nuevas realidades, a lo que viene de Europa, pero muchas veces al hacerlo lo que hacen es crear nuevas capas de complejidad y, bueno, potenciales conflictos. Sí, esa es la sensación, que a veces por arreglar una cosa se complica otra. Y esto me lleva a una pregunta final, para darle vueltas. Hemos visto hoy, muy claro sobre todo con los alquileres turísticos, cómo pueden chocar normativas europeas, estatales, autonómicas, locales, y hasta los acuerdos de una comunidad de vecinos. Ujú. Si la propia administración, los registradores, los tribunales, tienen dificultades serias para desenredar esta madeja normativa, ¿Qué las tienen? la pregunta es, ¿pueden los ciudadanos de a pie, las pequeñas empresas, moverse en este entorno regulatorio con una mínima seguridad jurídica? ¿De verdad? ¿Basta con publicar más y más normas en el BOE para tener esa claridad, esa previsibilidad que hace falta para invertir, para emprender, o simplemente para vivir un poco más tranquilos? Es una muy buena pregunta. Pues ahí la dejamos, en el aire. Hasta la próxima. Hasta la próxima.